gozar siempre en bien, gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. ruega por nosotros. Buenos días a todas las presentes y las virtuales, y todas virtuosas, seguramente. Vamos a dedicar esta hora de retiro a un texto evangélico muy conocido, pero como es palabra de Dios, tiene siempre mucho más de lo que nosotros hemos podido encontrar o recibir. Me refiero al texto de la aparición a los discípulos de Emaús. Y yo quiero fijarme, como dice el título del retiro, en esta perspectiva: Jesús, compañero de camino. Recuerden que un retiro no es una evasión de la realidad. Cada uno de nosotros tiene una realidad concreta que debe ir afrontando. Cada uno de nosotros es querido, amado, apreciado, consolado, acompañado por Dios. Y por eso un retiro nos debe servir como para dejar de caminar en las cosas habituales y concentrarnos en lo esencial. Una sola cosa es necesaria, y la única cosa necesaria aquí y después de esta vida será estar con Jesús. Por eso es bueno ensayar este estar con Jesús, viendo cómo Jesús es tan buen compañero de camino. Voy a empezar leyendo el texto, porque de ahí irán surgiendo las reflexiones que les voy a proponer. Y les advierto que las reflexiones, yo tengo aquí más de 10 puntitos. Cada uno valdría la pena desarrollarlo más, pero ustedes ya tienen experiencia de oración, tienen experiencia del conocimiento de la Escritura y sobre todo tienen de aliado y de actor principal al Espíritu Santo, que va mucho más allá de lo que se pueda escuchar en una meditación de retiro. El texto, pues, se encuentra en Lucas 24, 13 hasta el final, que es 35. El mismo día, 2 de ellos iban a una aldea que dista de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos. Pero sus ojos no podían reconocerle. Y les dijo: ¿qué discursos son esos que van haciendo entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurridos estos días? Él les dijo: ¿cuáles? Le contestaron: lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuera condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería Él quien rescataría a Israel, mas con todo van ya 3 días desde que esto ha sucedido. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras, que yendo de madrugada al monumento no encontraron su cuerpo, y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Y él les dijo: hombres
hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer lo que vaticinaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él fingió seguir adelante. Le obligaron diciendo: quédate con nosotros, pues el día ya declina. Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron y desapareció de su presencia. Se dijeron uno a otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Como ambientación les comento, Emaús es el lugar al que se dirigen estos dos discípulos. Queda a 11 kilómetros de Jerusalén, según las medidas que nos refiere San Lucas, y hay 4 lugares que reclaman en el presente ser el antiguo Emaús. Es un lugar que no queda normalmente dentro de la visita de una semana, ¿verdad, María? No ha estado en Emaús. Yo he estado en 3 de los 4 lugares que pretenden ser Emaús. El que tiene más visos de ser, porque corresponde con la distancia, hay otro que está a 30 kilómetros y no, aunque es el que queda más cercano porque queda en la carretera que hay de Jerusalén a Tel Aviv, un poco más adelante de la mitad, y son 30 kilómetros. Entonces no puede ser por la distancia ese, porque si calculamos que este encuentro de los discípulos van de Jerusalén a Emaús y son, digamos, 2 horas y cuarto, 2 horas y media caminando, pues son 11 kilómetros. Yo no sé cuánto caminan ustedes ahora. En mis tiempos más jóvenes yo caminaba 6 kilómetros por hora. Y muchos peregrinos decían que quizás era más en el pasado, pero en el presente ciertamente no es así. De todas maneras, eran jóvenes, posiblemente sí caminaban 2 horas, en 2 horas estos 11 kilómetros. Si son 2 horas y cuando llegan a Emaús está anocheciendo y el Señor se queda a cenar con ellos y no llevaba prisa, y después de cenar desaparece y ellos vuelven la misma noche a Jerusalén, son varios elementos importantes. Primero, estamos en luna llena prácticamente. Garantizado eso porque la fiesta de la Pascua es la luna llena de primavera. Si es luna llena, hay más claridad en la noche, pero aun habiendo más claridad en la noche, es de noche. Y no se pueden caminar 30 kilómetros y otros 30 en una tarde y noche. Entonces, el lugar más seguro, porque lo descubrieron los franciscanos, lo excavaron los franciscanos y lo presenta, en el presente lo tienen los franciscanos, y lo ofrece a los peregrinos, se encuentra en un sitio que se llama Ubeibe en el presente. Es una zona palestina. Hay que pedir permisos especiales a los judíos para poder llegar ahí, y pudiendo llegar a lo mejor en coche, si son 11 kilómetros, aunque haya ciudad y demás, pongan ustedes sobrado 25 minutos. Hay que hacer 1 hora o más por los rodeos que hay que dar para pasar por los lugares, y en ocasiones son auténticos túneles casi de campo de concentración para poder llegar allá. Y allá pues están solo los franciscanos y una población
Palestina, pobrecita, pero el sitio es muy bonito, porque este sitio, la iglesia de este sitio, que tiene un rostro más bien gótico, entrando a mano izquierda, en lo que sería la nave izquierda, son 3 naves, estaría la casa de Cleofás. Y en esa casa hay un altar donde habría estado la mesa en la que el Señor celebró esta Eucaristía especial para estos 2 discípulos. Por otro lado, bueno, eso es importante. Ahí también se tiene una perspectiva muy bonita de las zonas que hay en los alrededores y se señala por dónde queda Jerusalén, se señala por dónde queda Belén y se señala por dónde queda Tel Aviv o Jaffa, que es el nombre del pasado, junto a la cual ciudad bíblica se construyó la actual Tel Aviv. Dicho esto, hay también otro elemento que quiero comentar, y es el que quien narra esto es San Lucas, y él habla de Cleofás, y eran 2 discípulos. La tradición ha pensado que el segundo discípulo es San Lucas. Pero por modestia y humildad, como San Juan nunca dice yo Juan, salvo al inicio del Apocalipsis, si no recuerdo mal. Pero en el Evangelio no habla de eso. Habla del discípulo al que amaba Jesús. Y no dice más que eso. Eso indica, por un lado, que fue un testigo directo, y por otro lado, que se quiere mantener un poquito en segundo plano por humildad. Bueno, dicho esto como ambientación, vamos a fijarnos en algunas notas de este compañero de camino. Y recuerden, compañero significa aquel con quien se comparte el pan. Puro latín, cum, que significa con, y panis, que significa pan. Un compañero no es cualquiera. No se invita de inmediato a una persona a casa. Normalmente el proceso es amplio y se tiene que ir, dijéramos, eligiendo bien el tipo de relación que se tiene con una persona y el tipo de confianza que se le da. Y se invita a comer a una persona precisamente después de que se conoce que es buena persona y que me puede enriquecer con sus valores, con sus experiencias y demás. Y es esto lo que Jesús hace con los apóstoles, con estos 2, más que apóstoles, discípulos, porque los apóstoles, no olviden, están en el cenáculo con las puertas cerradas por temor a los judíos. Es ahí donde ellos están. Estos 2 discípulos eran seguramente de ese grupo de 72 que en algún momento eligió el Señor para enviarlos de 2 en 2 a todas las ciudades y poblaciones a las que pensaba ir él. De esos 2, uno será el evangelista San Lucas, autor también de los Hechos de los Apóstoles. Son por ello 2 discípulos importantes, 2 discípulos que tienen una experiencia de Jesús, que lo han seguido durante la mayor parte de su vida pública, que seguramente lo habían seguido también a cierta distancia a Jerusalén, no con la intimidad y la cercanía de los 12 apóstoles, pero en definitiva que amaban a Jesús, que lo seguían. Perdón. Ya ven ustedes, nadie está exento de un estornudo en momento inoportuno. Decía entonces que estos 2 discípulos son importantes, pero estos, sí, ahí hay una mano que se levanta. No le entiendo porque San Lucas todavía no andaba con ellos. San Lucas no es apóstol, no es de los 12, es evangelista. Por eso, pero él no era de los. ¿Cómo? No era los de los 72. Sí, sí, es uno de los 2 discípulos de Emaús. Acabo de decirlo. No, por eso, pero es que no entiendo porque todavía lo de Maús fue luego después de la muerte y resurrección de Es el mismo día de la resurrección, así empieza el pasaje. Era Lucas. Es
ese mismo día, el domingo de la resurrección. Pero todavía no había sido la conversión. Todavía no había sido la conversión de San Lucas. Por eso. ¿Quién le dijo? Si se lo dijo, ¿cómo se llama la novela sobre ¿cómo se llama la novela esta? El médico de Un médico de cuerpos y almas. Eso no es verdad evangélica, eso es una novela. La verdad evangélica está aquí, en lo que les acabo de decir. Y lo que les acabo de leer es que el mismo día del domingo de la resurrección, por la tarde, iban estos dos discípulos de Jerusalén a Emaús. Déjenme terminar un poquito esto y si tienen todavía dudas lo vemos después. Cleofás y Lucas. Les decía entonces que estos dos discípulos, no estando dentro del cenáculo y no siendo de Jerusalén, muy probablemente, al menos Cleofás, era de Emaús. Por eso están como retirándose de lo que había sido su vocación. Dijéramos, están sucumbiendo a una crisis importante y de alguna manera ya no esperan. Por eso dicen, nosotros esperábamos. Ya no esperan en Jesús, porque para ellos la última palabra o la última acción de Jesús fue morir y no tienen experiencia de Él como resucitado. Si los apóstoles, habiendo recibido 3 veces por lo menos la profecía de la resurrección, no la tenían asimilada y no la creyeron al inicio, imaginen estos discípulos. Esto se lo digo para que veamos qué humano es Jesús, compañero de viaje, porque es este Jesús el que va a ir demostrando el amor y el interés que tiene por cada uno de ellos y también, evidentemente, por cada uno de nosotros en momentos de desaliento y de desesperanza o incluso de desesperación, porque a Dios le interesamos todos y le interesamos siempre y le interesamos sobre todo cuando más lo necesitamos, aunque nosotros no lo advirtamos, Él lo sabe. Entonces voy a ir más ágilmente desgranando reflexiones. Ustedes anoten la palabra y luego le sacan todo el contenido que ustedes quieran. Primero, este compañero de camino es todopoderoso, porque es Dios. Y este Dios acaba de resucitar. Para valorar esta resurrección, piense que es muy digno de admirar el que algunas personas, por gracia especial de Dios nuestro Señor, hayan resucitado. Elías resucitó a alguno, Pedro resucitará a algún otro en los Hechos de los Apóstoles, el Señor resucitó a Lázaro. Pero estas resurrecciones son, dijéramos, una especie de añadir unos poquitos años, los que hayan sido, a la primera vida. Y luego, y después de la resurrección, murieron todos. No sabemos cuántos años le duró el regalo a Lázaro. Supongamos que tuviera 40 y que le duraron otros 20. Pues a los 60 murió y ahí está, muerto. En cambio, Jesús, cuando resucita, es para no morir jamás. Y eso no es propio de un hombre, es propio de un Dios que es el Señor de la vida y de la muerte. Y con su resurrección nos manifiesta el poder que tiene sobre la muerte. Y por eso la victoria principal no es de la muerte, sino es de la vida. No es del demonio, pues por el pecado entró la muerte en el mundo, sino es de Dios. Y aquí lo manifiesta así. Lo manifiesta también, pues, porque, qué casualidad,
va a encontrarse con dos discípulos que salen de Jerusalén desalentados. Como Dios, Él conoce esa situación. Y todopoderoso como es, pues tiene un domingo muy agitado, vamos a decir así en términos humanos. Porque en la mañanita ya no está en el sepulcro. Luego, aquí dice el texto que, lo dice San Juan, el domingo se aparece a los 12 en el cenáculo. Dice San Lucas además que se aparece primero a Pedro. Y dice el sentido común que necesariamente se tuvo que aparecer primeramente a su madre. Entonces, por lo menos 4 apariciones antes de esta. Un domingo un poquito agitado, ¿no? Y eso que era, dijéramos, fin de semana largo por ser la semana de Pascua, dijéramos así. Pero es todopoderoso, porque llega justo en un momento del camino de ellos, como que se cruza sin saber, sin querer. Llega en una forma en la que no lo reconocen. Por tanto, no es el Jesús de la vida pública que estuvo con ellos durante 3 años. Es otra edición divina del mismo Jesús. Y no lo reconocen. Y es todopoderoso, pues por todo lo que va a ir haciendo y sobre todo por la transformación o la bendición del pan, que es otra Eucaristía. Jesús no celebraba la Eucaristía después del Jueves Santo, el viernes no lo pudo hacer, estaba en el sepulcro, el sábado tampoco en el sepulcro, y el domingo resucitado a ellos les regala esta, vamos a decir así, segunda Eucaristía de la historia. Es todopoderoso, y todo lo que nosotros necesitemos se lo podemos pedir a Él, porque es nuestro compañero de camino. Y muchas veces, como los apóstoles, tampoco nosotros lo reconocemos. Y casi siempre en un momento particular de nuestra vida se nos cruza de un modo descarado, aunque nosotros no seamos conscientes en ese momento y nos enteremos algún año o algunos años después. Pero Él sí lo sabe. Y lo importante es eso. En segundo lugar, es un compañero oportuno. Nunca antes necesitaron estos discípulos como entonces la compañía de Jesús. No a los jesuitas, que también son compañía de Jesús, sino aquí a la letra, la compañía de Jesús resucitado. El Señor sabe cuán necesitados están estos apóstoles de un refuerzo importante en su fe y en su confianza en Dios. Cuán necesitados están de ser iluminados en el sentido profundo de las Escrituras que hablaban de la necesidad de la cruz y de la necesidad de la resurrección. Y de que todo eso tenía que realizarlo Jesús. Por eso no llega el sábado por la tarde, ni el lunes por la tarde. Porque si hubiera llegado el lunes por la tarde, ya estarían los discípulos como más hechos a la derrota que estaban sufriendo. Llega cuando van de camino. Y fíjense en la oportunidad. Emaús, ya les dije la distancia a la que está en Jerusalén, unos 11 kilómetros, es una distancia suficiente en 2 sentidos. Por la seguridad que necesitan los discípulos, 11 kilómetros son 11 kilómetros, son muchos. Así, si había alguna persecución de los discípulos del Señor en Jerusalén, pues ellos estaban libres de esa persecución. Entonces, el primer motivo por el que están en Emaús es una cierta seguridad personal. Pero el segundo motivo es una cierta cercanía a Jerusalén por si ocurriera algo. No estarían tan lejos de Jerusalén en ese caso. Y precisamente por eso, y además porque probablemente Cleofás
o era de Emaús o tenía familia en Emaús, pues llegaron a ese sitio. Y llegaron en la tarde del domingo. Su esperanza les duró, si es que la tenían, pero ya dice aquí que nosotros esperábamos. Por tanto, en el momento en el que esto se escribe ya no esperaban. Pero supongamos que esta esperanza les duró, pues sí, hasta el Viernes Santo, con la muerte del Señor. En tercer lugar, es un compañero protector. ¿Cuán necesaria es esta cualidad en Dios para con nosotros? Como vemos que lo es en Jesús para con los dos discípulos de Emaús. Los protege de sus temores, los protege de sus fracasos, los protege de su falta de fe, los protege de su falta de esperanza, y los protege y los va a iluminar y a robustecer para todo el futuro. Porque una gracia tan excepcional como la de la aparición del Señor a una persona o a dos, tiene que dejar tocada o tocarlas a estas dos personas para mucho tiempo. Habría que decir para toda la vida. Y si antes iban con una sensación y una experiencia de derrota, porque no tenían o se habían salido, vamos a decir así, de la campana de la protección de Dios, que de alguna manera era el cenáculo, en este momento vemos cómo el Señor va a buscar cubrir a esos dos apóstoles y protegerlos. Porque recuerden, proteger significa cubrir por delante a una persona, para que cualquier peligro que se presente primero al escudo protector. Y ese escudo protector defiende al protegido. Y es lo que hace el Señor entonces con estos dos discípulos. Parecía que la batalla la estaba ganando el demonio, el de los cuernos, porque nosotros esperábamos. Pero cuando llega el Señor, se va a abrir nuevamente la luz, se va a transformar esa oscuridad en luz, esas tinieblas en iluminación, para que cada uno de los días posteriores a esta aparición sean días en los que estos dos discípulos sientan una especial protección de Dios. También Dios nos protege a nosotros, nos protege también de nuestros miedos. Pasamos en ocasiones por miedos, pasamos en ocasiones por confusiones, pasamos en ocasiones por descuidos, pasamos en ocasiones por oscuridades y necesitamos un protector. Y verdaderamente el único protector en esas situaciones es Dios, que nos garantiza con su presencia que cada uno de nosotros será defendido por todo el poder divino. Y recuerden que este poder divino, para que caigamos en la cuenta de lo que les estoy diciendo, hace que los que van a apresar al Señor a Getsemaní, cuando Él pregunta a quién buscan, le responden a Jesús de Nazaret. Y Él replica, yo soy. Solo por decir yo soy, hace que todos se desvanezcan, se desmayen. Y esto varias veces. Para que caigamos en la cuenta de la importancia de este yo soy, es justamente la definición que Dios da de sí mismo a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, oye, tú me estás mandando a Egipto. Y cuando yo llegue allá al pueblo israelita, me va a preguntar, bueno, ¿y a ti quién es el que te envía? ¿Qué puedo yo responderles? Y le responde el Señor, diles, yo soy, me envía a ustedes. Yo soy. Y realmente este yo soy está dicho en su sentido más plenamente posible, más lleno. Una especie de paréntesis, pero para que lo entendamos mejor.
Nosotros también decimos yo soy. Yo, Fernando Tamayo, digo yo soy. Maritere dice yo soy. Y así sucesivamente. Pero no es tan verdad como cuando lo dice el Señor. ¿Por qué motivo? Primero, porque nuestro ser es limitado. Yo soy solo Fernando Tamayo. Ella es solo Maritere Urrea, ¿verdad? Entonces, nuestro ser es limitado. Es limitado en cuanto a la persona y en cuanto al tiempo y en cuanto al lugar y en cuanto a las cualidades y a las capacidades. En cambio, el ser de Dios es ilimitado, infinito, en el espacio y en el tiempo y en el poder y en la sabiduría y en la justicia y en la bondad, en todo. Por eso no deberíamos decir yo soy. El único que debe decirlo en sentido pleno y que lo dice y se define a sí mismo es Dios. Nosotros deberíamos decir yo participo del ser en la medida humana de un varón de esta edad y en estos años, para que entendamos cómo solo Dios es la plenitud del ser. Y cada uno de nosotros, que también somos seres humanos, somos solo seres humanos. Y no pretendemos tener para nada ni el poder, ni la sabiduría, ni la eternidad, ni la justicia, ni la bondad del amor de Dios. Bueno, pues este mismo Señor, estábamos hablando del protector y todopoderoso, este mismo Señor que acompaña a estos dos discípulos, tiene todo ese poder y por tanto protege a ellos, a nosotros y a todas las personas a las que nosotros podamos transmitirles también esta experiencia. Porque recuerden que cuando meditamos en un texto de la Sagrada Escritura hay 3 círculos concéntricos. El histórico, lo que ocurre con los discípulos de Emaús, que Jesús resucitado los protege. El espiritual, lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. Y el pastoral, la transmisión de esta protección divina como certeza y como experiencia a almas que el Señor nos va confiando. Y toda verdad salvífica tiene esas 3 dimensiones que conviene tener presentes. Protector, por tanto. Si después vemos qué es lo que hace este compañero de viaje, lo primero que podemos decir es que busca a esos 2 discípulos concretamente. Y buscarlos significa, por decirlo de alguna manera, concretar su presencia en un lugar físico. No olviden que un resucitado no ocupa lugar. Por eso puede atravesar las paredes y entrar en las habitaciones sin abrir las puertas. Y por eso puede desaparecer. Pero sabiendo como Dios que hay esos 2 discípulos, uno de los cuales muy probablemente es Lucas, y sabiendo él la misión que tenía encomendada a Lucas de escribir un evangelio y de escribir los hechos de los apóstoles, se habrá dicho humanamente el Señor: a este no lo pierdo, lo busco y sé que va de camino hacia Emaús. Y yo, que soy el Señor de la vida y de la historia y del mundo creado, sé dónde está Emaús y sé en qué metro van. Y por tanto, se les hace el encontradizo, oportunamente, pero porque Él los busca. Y los busca no tanto por interés egoísta divino, casi contradicción en términos, sino por el interés que estos 2 discípulos en realidad deben tener en su propia salvación y en su propia misión. A Jesús le interesa a cada uno de ellos y por eso los busca.
De alguna manera, toda la historia de la salvación es esto, una búsqueda del hombre por parte de Dios. Y por eso lo crea, y por eso lo deja en libertad para que vaya él realizando diversas opciones que le ayudan o le distraen y le obstaculizan en su experiencia de Dios. Pero está siempre Dios nuestro Señor, que en cada jornada, durante 24 horas, nos va dando oportunidades y se va haciendo el encontradizo, porque nos va buscando y nos sigue buscando, porque le interesamos, le interesa nuestro bien, por eso nos busca. Pero además, y es importantísimo esto, este compañero de viaje es un compañero que sabe escuchar. Estos discípulos necesitaban desahogar su angustia, su derrota, su fracaso, sus miedos, su desesperanza. Y Jesús les deja el espacio para que se lo puedan decir. Y crea la situación. Por eso la pregunta, ¿de qué venían hablando en el camino? Y le responden, pues de lo que acaba de ocurrir en Jerusalén. Y les pregunta a Jesús como si no supiera, ¿y qué fue lo que ocurrió en Jerusalén? Y ya empiezan ellos, no sabemos cuánto haya durado, pero supongamos que se los hubiera encontrado hacia la mitad del camino, pues todavía durante toda una hora estuvieron hablándole al Señor de sus preocupaciones y de sus experiencias y de su sensación de derrota y de fracaso, y escuchando del Señor la mejor lección de exégesis de todo el Antiguo Testamento, que recuerden lo que dice el texto, y empezando por Moisés y los profetas, les fue explicando todo lo que se refería a él en la Escritura. Dice que como nada se destruye en la naturaleza y todo se transforma, existen en las ondas los reflejos o los ecos de las voces del pasado. Supongamos que llega un momento en el que la ciencia humana es capaz de detectar esas ondas o esos ecos de las voces del pasado y que llegan a detectar la voz de nuestro Señor en esta hora u hora y media que estuvo caminando con ellos en el camino. Sería maravilloso, ¿no? Poder escuchar exactamente la voz del Señor, su tono, sus gestos, su velocidad, su claridad, su vigor, su comprensión, porque todo esto se transmite con el tono de voz. No vamos a ser, creo yo, testigos de ese invento si es que llega a darse. Pero lo que quiero con esto decir sencillamente es que el Señor escucha y explica. Pero primero escucha y no tiene ninguna prisa cuando escucha. Primero porque no llevaba el reloj de pulsera. Y segundo porque daba toda su importancia a cualquier expresión, a cualquier frase, a cualquier experiencia que era parte importante de la vida de estas personas, que se habían jugado su futuro con ese maestro que según ellos había terminado en un fracaso en la cruz. Jesús los escucha. Los escucha cuando están desalentados, los escucha cuando están desanimados, los escucha cuando están desesperados. Ahora cambiemos el los por nos escucha. Y el nos por el me escucha. Cada uno de nosotros ha pasado, está pasando o pasará por momentos difíciles, por momentos pues de oscuridad, de confusión, de impotencia, de imprudencia, de pereza, de desgana, de desidia, de abandono. Todo eso es posible y es humano. Lo interesante es que sepamos nosotros escuchar al Señor. Primero, tener la confianza de, por si lo necesitara,
exponerle nuestra situación. Y si tenemos 20 páginas para exponerle, expongámoselas, no hay problema. No tiene Él ninguna prisa. Quiere que nosotros aprendamos a desahogarnos con Él. Y miren, lo tenemos en la Eucaristía. Y tan poderoso y milagroso como con los discípulos de Emaús, y como el Dios creador del Génesis, y como el Dios liberador del Éxodo, y como el Dios redentor de la cruz, con todo ese poder, para que nosotros primero le hablemos y segundo lo escuchemos. Es posible que en ocasiones tengamos muchísimas cosas que decirle. No tengamos miedo, Él no tiene prisa. Podemos decírselas como nos vayan saliendo. Y es posible que en otras ocasiones no nos salga ni una frase. No necesita Él frases, se lo sabe todo. Lo importante es que acudamos a Él sabiendo que si nosotros lo miramos a Él y nos dejamos mirar por Él, lo fundamental está hecho en el fondo de nuestros corazones. Tengamos la certeza de que Jesús nos escucha. Después también Jesús resucitado, este compañero de viaje, en el momento oportuno corrige. Y qué bien que Él sea quien nos corrija. ¿Y qué es lo que corrige aquí a los apóstoles? Su desesperanza, su desconocimiento de las Escrituras, su abandono, su huida. Y lo hace de una manera que nos puede parecer dura, pero es la verdad que en ese momento necesitan. Hombres sin inteligencia y tardos para entender las Escrituras. Pero fíjense, está corrigiendo a dos personas, no en público. Son dos personas que tienen básicamente la misma experiencia existencial, espiritual, de un conocimiento y cercanía a Jesús durante la vida pública y de un abandono, al menos momentáneo, posiblemente para ellos definitivo, de lo que habían sido sus ideales durante los últimos 3 años. Y como que necesitan esta sacudida emocional y existencial. Pero solo eso es lo duro inicial. Hombres sin inteligencia y tardos para conocer las Escrituras. Esto se dice, pues se puede decir en 10 segundos. Fíjense lo que dura esa corrección, 10 segundos. Nosotros normalmente tardamos en corregir a lo mejor 1 hora y 2 minutos en dar un abrazo y una palmadita en la espalda. Y el Señor hace lo contrario. Porque el Señor primero los corrige y luego les explica las Escrituras. Y eso lleva bastante más tiempo. Porque va recorriendo todos los pasajes donde se habla de Él en el Antiguo Testamento. Debemos también tener nosotros la certeza de que en ocasiones el Señor nos corrige. Y nos puede corregir a través de un texto de la Sagrada Escritura, puede ser. Y nos puede corregir a través de una de las personas más cercanas a nosotros. En este sentido, den mucha importancia a las correcciones que nos pueden venir de los hijos. Son verdades gratuitas. No necesitamos pagar un equipo de imagen y de política en cada familia. Ahí, en cada hijo, Dios nos manda en ocasiones correcciones. En ocasiones nos pueden parecer duras, pero muchas veces son oportunas y necesarias. Porque ¿quién ha dicho que solo los padres educan a los hijos? Y no que los hijos educan también a los padres. Corrigiendo. Aunque lo hagan del modo más destemplado, del modo más inoportuno, del modo más insistente,
del modo más largo posible. Salvemos la verdad esencial de esa corrección, agradezcámosla, introduzcámosla en nuestro interior, en nuestro corazón, y que se vaya viendo en nuestro cambio de conducta. Y será una corrección extraordinaria. También nosotros tenemos que corregir en ocasiones. Y hay que aprender a corregir como el Señor. En ocasiones hay que decir una verdad clara, hay que decirla. Pero no de un modo insistente y machacón e interminable. Porque, hombres sin inteligencia y tardos para entender las Escrituras. No sé cuántas palabras son, cuéntenlas ustedes. Pero son pocas palabras. Es una realidad, como una catedral, pero se dice muy pronto y en poco tiempo. Y no se insiste en eso, y no se hace en público. Recuerden, en público se felicita a las personas, en privado se les corrige. Y muchas veces nosotros obramos al revés. Hay que estar atentos. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, ya son prácticamente las 12. Queda tiempo para otra hora casi, pero lo dejamos ahí, porque además les dije que esto eran sugerencias. Dios les puede y les quiere decir más cosas a cada una de ustedes según su situación particular. Pero aprovechemos y agradezcamos infinitamente que tengamos tan buen compañero de camino como Jesús. Ninguno mejor que Él. Ninguno nos acompaña 24 horas cada día, 7 días cada semana, 24 horas cada día, 60 minutos cada hora, 60 segundos cada minuto. Multipliquen todo eso y es lo que Dios nuestro Señor hace habitualmente con nosotros, de una manera respetuosa, infinitamente cariñosa, infinitamente delicada, infinitamente tierna, como solo sabe hacerlo su amor por nosotros. Lo dejamos aquí entonces. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros.